Confianza social. Introducción. Confianza social. La llave para derrotar la ansiedad social y vivir mejor. Bienvenido a la guía Confianza social. En las siguientes páginas voy a compartir contigo varios métodos y técnicas que han sido comprobados a lo largo de los años para ayudar a las personas a superar la timidez y la ansiedad social, de esta manera provocando un cambio positivo en la calidad de vida de quienes así lo desean. Esta guía de autoayuda explica la razón por la cual la timidez y la ansiedad social ocurren y te provee con técnicas y ejercicios prácticos para eliminar estas dos condiciones de manera permanente. Todas las personas nos hemos sentido apenados, humillados, juzgados o criticados. Sin embargo, estos sentimientos se convierten en problemas reales cuando afectan nuestra confianza y autoestima y nos previenen de alcanzar nuestras metas personales, sociales y profesionales. Esta guía es fácil de usar pues contiene ejemplos y situaciones de la vida real y es ideal para cualquier persona, de cualquier sexo y de cualquier edad que sufra de timidez o de ansiedad social. En las siguientes páginas encontrarás información y conocimiento de calidad que te ayudará muchísimo a mejorar la calidad de tu vida social. Si estudias esta guía y pones de tu parte para dominar su contenido y poner en práctica sus consejos, entonces disfrutarás de un mejor enfoque sobre la gente que te rodea, la vida social y la manera de desenvolverte en tu determinado ambiente. El primer paso, que es el más difícil, ya lo has dado, que es el buscar ayuda y soluciones para tu problema. De ahora en adelante está en tus manos el poner en uso la información que estás a punto de leer para así mejorar tu existencia diaria. ¿Cómo aprovechar al máximo esta guía? Esta guía fue escrita para que la uses como lo que es, una guía y referencia para mejorar tu vida social. La mejor manera de darle uso a esta guía está en leerla completamente y luego volver a leer y enfocarte en las ideas, ejercicios y técnicas que más apliquen a tu caso personal. Luego toma estas secciones, repásalas y hasta imprímelas para recordarlas y aplicarlas fácilmente. No asumas que por haber leído la guía una vez tus problemas van a desaparecer mágicamente. Haz una nota cuando leas una sección que aplica a tu situación personal. Anótalas en un lugar donde las puedes repasar frecuentemente. La idea es tenerlas frescas en tu mente para así ir asimilándolas con el paso del tiempo. Lo mejor es que trates de aplicar diariamente las enseñanzas que aquí se encuentran. La práctica hace al maestro. El éxito de esta guía está en tus manos. Eres tú quien debe tomar la decisión, debe hacer el mejor esfuerzo posible para aplicar la información y mejorar día a día. Alcanzar el éxito social es como aprender a tocar un instrumento musical. Es algo que requiere práctica y aprendizaje. Al principio no te hace mucho sentido. A veces parece que toda tu práctica no está haciendo gran diferencia. Pero si te mantienes practicando firmemente, entonces eventualmente podrás tocar canciones. Luego podrás escribir canciones. Y cuando menos lo esperes te habrás convertido en un maestro. Para conseguir dominar las habilidades sociales debes estar dispuesto a practicar con diligencia. A mediano y largo plazo tu éxito será más que evidente, así que nunca te rindas si inmediatamente no ves los resultados que esperas. Ya llegarán, te lo prometo. Un último consejo. Nunca pares de leer esta guía hasta que no estés practicando cada una de las enseñanzas que aquí se encuentran. Muchas personas cometen el gran error de leer un libro y asumir que ya dominan la materia, por ende se saltan algunas secciones de la guía. No caigas en este error. Sigue leyendo y repasando hasta entender y dominar todo su contenido. Eventualmente vas a desarrollar tus propias apreciaciones por sobre la información de esta guía y te convertirás en un experto en el mundo de las situaciones sociales que nos toca vivir cada día de nuestras vidas. Así que felicidades. Estás dando un paso enorme que mejorará tu calidad de vida. Si te mantienes fiel a las enseñanzas de esta guía, te garantizo que obtendrás confianza social y tu vida dará un enorme giro, llenándote de mejores oportunidades sociales, felicidad y autoestima. Menos teoría y más técnicas útiles. En esta guía no voy a aburrirte con un montón de páginas sobre teorías psicológicas.
La mayoría de los libros sobre timidez y ansiedad social fueron escritos por psicólogos que saben mucho sobre timidez y ansiedad social, pero simplemente nunca te dicen cómo vencerlas. El saber y conocer el origen de un problema te puede ayudar hasta cierto punto, pero esto solo no es capaz de cambiar la manera en que tú actúas. Yo te voy a proveer con un breve entendimiento de tu condición. ¿Por qué? Porque si no conoces la manera en que tu viejo y herrumbrado sistema emocional funciona, entonces el miedo y la ansiedad se vuelven reales. El saber y dominar la manera en que tu sistema emocional trabaja te da perspectiva acerca de tus miedos y te permite cambiar. En las próximas secciones te voy a dar técnicas y ejercicios que puedes implementar inmediatamente, pero por ahora déjame cubrir los fundamentos que necesitas saber. Aquí vamos. ¿Qué es la ansiedad social y cómo la puedo eliminar para siempre? Este capítulo se trata acerca de la ciencia detrás de tu timidez o ansiedad social. Aquí vas a entender qué es lo que realmente son la timidez y la ansiedad social, además de la manera en que trabajan, qué tanto daño te hace. Comparación entre la timidez y la ansiedad social. Tanto la timidez como la ansiedad social son causadas por los mismos factores y pueden ser tratadas de la misma manera. Precisamente por esta razón puedo dirigirme a ambas condiciones en la misma guía. Nota al lector: para optar por una lectura más simplificada y fácil de entender de ahora en adelante, con el concepto de ansiedad social me estaré refiriendo también a la condición conocida como timidez. Acerca de la ansiedad social. ¿Por qué tienes ansiedad social? ¿Alguna vez te has preguntado si las personas tímidas o con ansiedad social nacieron de esta manera? ¿O acaso es un rasgo desarrollado de su personalidad? Respuesta: ninguna de las dos. ¿A qué me refiero con esto? Déjame explicarte. La ansiedad social no es una enfermedad. La gran mayoría de las personas que tienen ansiedad social no tienen nada malo en su cerebro o en su cuerpo que necesite ser tratado con medicación. Sin embargo, si tú crees que formas parte de la minoría que necesita mediación, entonces no dudes en acudir a una evaluación con tu médico. La ansiedad social se puede derrotar, pero no con medicación que altere los balances químicos de tu cuerpo. La medicación ayuda a algunas personas a mejorar su ansiedad social, pero nunca la eliminará permanentemente. La medicación funciona como parche temporal, nada más. Para derrotar y eliminar permanentemente la ansiedad social necesitas un enfoque diferente, el cual compartiré contigo más adelante. La ansiedad social no es parte de ti. Esta es una idea errónea que varias personas tienen. Cuando son jóvenes, alguna persona les dijo: eres tímido. Esto asume que la ansiedad social es una característica propia de la persona, algo que siempre ha sido. Como si fuera una característica con lo que han nacido o luego han desarrollado, como el cabello. Lo cierto es que la ansiedad social no es un rasgo de tu personalidad. Piensa en esto: eres una persona tímida todo el tiempo. ¿Hasta cuándo estás solo contigo mismo? ¿Sientes el mismo nivel de ansiedad cuando hablas con una persona desconocida a cuando hablas con un amigo cercano? Por supuesto que no. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que la ansiedad social es un comportamiento aprendido y circunstancial. La ansiedad social es una angustia que hemos aprendido a sentir en situaciones de desenvolvimiento social. El nivel de ansiedad que sientes depende en su totalidad del escenario y de la magnitud de la situación. La ansiedad social es producto de una situación específica que nos causa incomodidad. Entonces la ansiedad social es totalmente circunstancial. Por supuesto. Ya te habrás dado cuenta que hay muchísimas facetas de tu vida en la cual te sientes con confianza y la ansiedad no te afecta. Ella no es parte integral de ti, así que no pienses que solo porque a veces la sufres ya es parte de ti y no puedes hacer nada al respecto. No. Estos comportamientos y pensamientos que llevas a cabo en situaciones incómodas y que te causan ansiedad los has aprendido con el paso de los años. De la misma manera como los aprendiste, es posible desaprenderlos, reemplazarlos con nuevos pensamientos y enseñarle a tu cuerpo y a tu mente que no hay nada que temer en estas situaciones.
Gráfico de ansiedad social. Las experiencias traumáticas del pasado, más las presiones y demanda diarias, da como resultado una situación que nos provoca miedo a hacer algo que pueda humillarnos o dejarnos mal frente a los demás. Nos sentirnos ansiosos. Y esto provoca reacciones que mantienen vigente la ansiedad. El gráfico nos muestra que para las personas con ansiedad social el problema ocurre cuando encuentran situaciones que provocan miedo a hacer algo que pueda humillarlos frente a los demás. Una vez que se sienten ansiosos, entonces un ciclo vicioso se forma que perpetúa el problema. Reacciones y síntomas a la ansiedad social, como buscar la manera de escapar la situación, preocuparse por lo que piensen las demás personas, sentirse muy consciente de sí mismo o tener problemas para hablar con fluidez pueden empeorar el nivel de ansiedad de la persona. Entonces vemos que la causa inicial de la ansiedad es diferente a las reacciones que mantienen esta misma ansiedad vigente. Este ciclo que perpetúa la ansiedad es un factor que debemos considerar antes de dichas situaciones para así hacer lo posible por romperlo rápidamente si es que aparece. La manera de lidiar con este ciclo vicioso está explicada más adelante. ¿Cuál es el propósito de la ansiedad social? Como acabamos de ver, el factor principal que desencadena la ansiedad social es el miedo a la humillación y al rechazo de las demás personas. El propósito principal de nuestra ansiedad social es evitar al máximo el rechazo de las personas que nos rodean. Las personas con ansiedad social sienten un gran miedo a ser rechazadas por otras personas, a quedar mal enfrente de los demás. Generalmente el miedo es más agudo frente a personas que consideran que tienen un valor social más alto que el de ellos, y a que otras personas los juzguen de manera negativa. La ansiedad social nos engaña. ¿Por qué es que la ansiedad nos engaña? Muy fácil. La ansiedad social nos hace asumir que somos personas débiles e inferiores con respecto a los demás. Además nos provoca un miedo irracional de que las demás personas van a notar nuestros defectos, resultando en el rechazo y humillación hacia nuestra persona. La ansiedad social nos hace creer que el rechazo de las demás personas tiene consecuencias nefastas para nuestro deseo de relacionarnos óptimamente con las demás personas, y además nos hace sentir que no pertenecemos al grupo, que no encajamos bien en situaciones sociales. El miedo irracional al rechazo nos perjudica. Por culpa de este miedo irracional que sienten a ser rechazados, las personas con ansiedad social reaccionan de igual manera en situaciones sociales a como reaccionan en situaciones de peligro real. Síntomas físicos y mentales se hacen presentes. Este miedo irracional también hace que las personas con ansiedad social se mantengan calladas y al margen de una situación social, ya que no quieren llamar la atención. La atención hacia ellos puede significar un posible rechazo. Lo peor de este comportamiento es que, al esconderse y mantener una actitud tímida y reservada, las personas con ansiedad social consiguen que las personas no los rechacen, pues ni siquiera se exponen a la situación, pero a la vez consiguen que estas mismas personas ni siquiera noten que ellos están presentes. Entonces al fin y al cabo terminan siendo ignoradas por completo. ¡Qué ironía! El miedo al rechazo hace que las personas con ansiedad social actúen de manera que irónicamente aumentan sus posibilidades de ser rechazados e ignorados. Las únicas veces que veremos a personas con ansiedad social siendo más vocales y activas es en escenarios en donde las posibilidades del rechazo y de humillación sean mínimas. Situaciones con personas conocidas o familiares. En estos escenarios ellos se sienten más cómodos y confiados, situación que les permite demostrar verdadera personalidad y extroversión natural. ¿Por qué le tememos al rechazo? Muchos de nuestros comportamientos, y los de otros seres humanos hace cientos de años, son impulsados por una necesidad de instinto para sobrevivir y reproducirnos. Esto como resultado de la evolución del ser humano a través de sus varias etapas de existencia. Muy a menudo no nos damos cuenta que actuamos impulsados por estos instintos milenarios.
Esto se relaciona directamente con la ansiedad social, pues es la misma ansiedad social quien nos genera ese miedo al rechazo que trae consigo una urgencia del cerebro para evitar situaciones incómodas que pongan en peligro nuestras vidas. Te lo explico con un ejemplo. Una persona de una tribu indígena de hace cientos de años sintió algo muy parecido a lo que hoy sienten las personas con ansiedad social, un miedo al rechazo por parte de su tribu, que él va a tratar de evitar al máximo. ¿Por qué? Porque si la tribu de este indígena lo rechaza, esto significa que el indígena tendría que ingeniárselas solo para sobrevivir aislado en medio del peligro de la naturaleza que lo rodea. Sin la ayuda de su gente, el peligro y la muerte son realidades que él quiere evitar a toda costa. Es por esta misma razón que hasta este día en el que vivimos y en el cual tal vez no dependemos de aprobación de los demás para sobrevivir, seguimos sintiendo un miedo al rechazo. Es un mecanismo de sobrevivencia que le ha permitido sobrevivir al ser humano a través de su historia. Especialistas en análisis cerebral y del comportamiento humano han concluido que la raíz base de todo miedo que siente el ser humano es el miedo a la muerte, y en aquellos tiempos el rechazo de la tribu era sinónimo con muerte a manos de la naturaleza. La ansiedad social no siempre es un problema. Ahora que entiendes un poco mejor el porqué y de dónde viene la ansiedad social, puedes ver que ella no siempre es un problema para los seres humanos. Si nunca te importara ser juzgado o rechazado por los demás, entonces muy probablemente harías cosas que te meterían en problemas. Una pequeña dosis de ansiedad social previene al ser humano de hacer cosas que traen fuertes consecuencias a nivel social. El problema está cuando una persona con ansiedad social exagera las situaciones sociales en su mente y deja que el miedo irracional se apodere de él, limitando así su desarrollo personal y profesional. Hoy en día las personas con ansiedad social se preocupan tanto de no ser rechazadas socialmente que su calidad de vida termina sufriendo. La ansiedad social nos dificulta el bienestar emocional y nos perjudica a la hora de conseguir metas personales y profesionales. A continuación te voy a mostrar síntomas y actitudes en las cuales caen las personas que hoy en día viven con ansiedad social. Pon atención, pues de seguro te puedes relacionar con varias de ellas. Manera de pensar. Preocupación por lo que las demás personas puedan pensar de ti. Dificultad para concentrarte o recordar lo que dicen las demás personas. Concentras toda tu atención en ti mismo, extremadamente consciente con lo que haces y dices. Piensas con antelación en lo que podría salir mal en determinada situación. Repasas en tu mente cosas que crees que hiciste mal después de un evento, post-mortems. Comportamiento. Hablar rápidamente o lentamente, enredar palabras y oraciones. Evitar hacer contacto visual con las demás personas. Hacer cosas para asegurarte que no vas a llamar la atención de las personas. Evitar encuentros y situaciones sociales difíciles. Síntomas corporales. Síntomas visibles como empezar a sudar, temblar y sonrojarse. Sentirse tenso, los dolores que conlleva el no poder relajarse. Sentimientos de pánico, mareo, náusea y falta de aire para respirar. Síntomas emocionales. Nerviosismo, miedo, aprensión y acomplejamiento. Frustración y enojo, con uno mismo y diagonal o con los demás. Sentirse inferior, sin confianza. Sentirse triste y deprimido, sin esperanza para lograr un cambio. En una persona con ansiedad social todos estos síntomas se enlazan unos a otros de manera que pensamientos, comportamientos, reacciones corporales y emocionales se afectan unos a otros. Por ejemplo, el pensar que te ves mal te hace acomplejado, entonces evitas contacto visual y tratas de esconderte, lo cual luego hace que notes que estás sudando y que tu pulso se ha acelerado, por ende sintiéndote todavía más ansioso. Esta secuencia de emociones te hace difícil determinar la razón exacta de cada episodio de ansiedad. Por esto a continuación te voy a explicar el proceso exacto que ocurre cada vez que sentimos ansiedad social. La importancia del concepto de aprendizaje social. La manera en que aprendemos a reconocer comportamientos buenos y aceptables a tempranas edades compone el concepto de aprendizaje social.
Cuando somos pequeños aprendemos al hacer las cosas y luego ver a los demás para ver si aprueban o no de nuestro comportamiento. Por ejemplo, un bebé que todavía no domina el lenguaje oral entiende cuando su mamá le instruye que ciertos comportamientos no son aceptables. Este es un ejemplo de aprendizaje social, ya que el bebé sí entiende la reacción positiva o negativa de parte de sus padres. Con base a estas reacciones el bebé modifica y adapta su comportamiento. Nosotros los seres humanos, al estar diseñados para creer que la desaprobación y el rechazo son una amenaza para nuestra sobrevivencia, evitamos comportamientos que provoquen la desaprobación de los demás. Relacionemos este ejemplo con tu ansiedad social. Si a una edad joven tú intentaste destacar y demostrar confianza pero tus padres te dijeron que te callaras, o algo por el estilo, entonces aprendiste que tu comportamiento no era aceptable pues fue rechazado. Las chances de repetir este comportamiento se disminuyeron debido a la reacción que obtuviste. Muchas personas con experiencias similares a la hora de crecer aprenden que actuar de manera introvertida y tímida es la mejor opción a la hora de conseguir la aprobación de la gente que los rodea. Ser aceptado a nivel social es una necesidad básica de las personas. Y es que el rechazo es doloroso. Literalmente. Expertos en materia psicoanalítica han revelado que el rechazo negativo a nivel social estimula la misma zona cerebral de igual manera que cuando sentimos dolor. Así que igual que cuando de niño pusiste tu mano en la cocina y aprendiste rápidamente a no volver a hacerlo, de igual manera has aprendido a evitar situaciones sociales que puedan resultar en el dolor del rechazo. Para resumir, podemos decir que frecuentemente buscamos las reacciones y la aprobación de los demás en las cosas que hacemos para así decidir cuál es el comportamiento aceptable que debemos implementar. Sencillo de entender, ¿no? Y es que esto pasa siempre. En cada interacción social que has tenido siempre has visto la reacción de las demás personas para ver si tus acciones fueron aprobadas o buenas. La gran mayoría de las veces lo hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta. Todas las personas hacemos esto. La diferencia. De seguro te estás preguntando por qué si todas las personas hacen esto, entonces ¿por qué solo algunos sufren de ansiedad social? La diferencia está en que las personas con ansiedad social tienen un rasgo genético que les permite identificar las respuestas de las demás personas con una mayor intensidad que el resto de las personas. Muchas de las reacciones negativas que tu cerebro cree percibir no son percibidas por las demás personas que no tienen ansiedad social. Es por esta razón que a veces piensas que hay personas a quienes simplemente no les importa lo que piensen las demás personas de ellos. Y a veces quisieras ser como ellos y dejar de ser tan acomplejado. No te preocupes, más adelante en esta guía vas a aprender cómo. En resumen, por haber sufrido rechazo y desaprobación en escenarios sociales cuando intentaste actuar confiadamente en años pasados, tu mente ha asociado sentimientos negativos y de miedo con las situaciones sociales que hoy te rodean. Esto combinado con tu sobresensibilidad a las reacciones de los demás son los factores principales de tu ansiedad social. Déjame explicarte la manera en que trabaja nuestro cerebro para que así entiendas más fácil el porqué y la efectividad de las estrategias que a continuación te voy a dar. El sistema límbico, almacenador de estímulos emocionales. El sistema límbico es la parte de tu cerebro en el cual se da el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Él es el responsable de que le temas a ciertas situaciones sociales y a la desaprobación de las demás personas. Además asocia ciertos estímulos emocionales con dolor. El sistema límbico te hace reaccionar inmediatamente cuando detecta algo que pueda hacerte daño. Es por esto que muchas personas con ansiedad social sufren de síntomas físicos y mentales cuando se ven en situaciones incómodas, sudoración, temblor, falta de aire, etc. La misión de este sistema cerebral es mantenerte lejos de los peligros que él percibe. Este sistema opera en un nivel básico por debajo de nuestro nivel consciente y racional. En resumen, el sistema límbico cerebral asocia dolor con ciertas experiencias y placer con otras, en base a lo que ha presenciado en el pasado.
Para vencer permanentemente la ansiedad social necesitamos seguir los siguientes. A. Demostrarle a nuestro sistema límbico y a nosotros mismos que no hay nada que temer en las situaciones sociales. Que el miedo que sentimos es irracional. Aprender cómo romper el ciclo vicioso que se desencadena cuando nos vemos en una situación incómoda. 4 métodos de oro. B. Técnicas para reducir los síntomas físicos de la ansiedad en situaciones sociales incómodas. 3 técnicas infalibles anti-ansiedad. Ahora sí, la parte que estabas esperando. Los 4 métodos de oro para vencer la ansiedad social. Método número 1. Cambiar el patrón mental de nuestros pensamientos. Para cambiar el patrón mental de tus pensamientos debes seguir 2 pasos, aprender cómo identificar lo que pasa por tu mente, lo que piensas, y aprender a reexaminar las maneras en que piensas. El propósito de estos 2 pasos es aprender la manera correcta de sintonizar tus pensamientos y luego analizarlos con otra perspectiva. La idea central es la siguiente: la manera en que estás procesando tus pensamientos está manteniendo vigente tu ansiedad social. Tu manera de pensar hoy en día es quien revela lo que las situaciones sociales significan para ti y eso explica el por qué una situación social particular te puede parecer riesgosa o amenazante. El aprender una nueva manera de ver y pensar las cosas te hará sentirte mucho mejor y bajará tu ansiedad social con el paso del tiempo. Primer paso: identificar y eliminar pensamientos que agravan tu ansiedad. Diferentes tipos de pensamientos ocurren típicamente antes, durante y después de una situación que te ha causado problemas. Por ejemplo, antes de una determinada situación, muchas personas con ansiedad social caen en hacer predicciones, predecir lo que van a hacer o decir mal, la manera en que van a revelar su ineptitud social. Durante la situación muchas personas con ansiedad social tienden a leer mentes, o tratar de adivinar el porqué de la reacción de las demás personas y lo que están pensando, o pueden catastrofizar y asumir que lo que pasó fue mucho peor de lo que en realidad fue. Después de la situación puede ser difícil dejar de contemplar las cosas que crees que salieron mal, te criticas y te juzgas a ti mismo y hasta puedes hacer suposiciones sobre la manera en que los demás te percibieron. Todas estas son maneras parciales de pensar. Parciales en el sentido de que están influenciadas por el hábito de tomar una perspectiva ansiosa ante las cosas y por ende con gran posibilidad de ser inexactas y erróneas. Eliminar los pensamientos parciales y volver a pensar objetivamente con perspectiva te hará sentir mucho mejor, pero primero debes reconocer la existencia de tus comportamientos parciales para así empezar a bajar la ansiedad. Pensamientos y actitudes parciales. Identifica y haz tu mejor esfuerzo para eliminar las actitudes parciales que apliquen a tu caso personal. Tomar las cosas personalmente. Asumir que las acciones de alguien más fueron dirigidas personalmente hacia ti. Ejemplo, cuando una persona sale del cuarto o mira hacia otro lado cuando tú estás hablando. Otorgarte la culpa. Tomar la responsabilidad cuando no es tuya. Ejemplo, él estaba muy molesto. Debe ser mi culpa. Me pregunto qué puedo hacer para mejorar esta situación. Lectura de mentes. Asumir que sabes lo que están pensando los demás. Ejemplo, ella cree que yo no hablo mucho, a él no le gustan las personas tímidas, ellos saben que yo soy malísimo en esto. Quitarle el mérito a lo positivo. Descontar las cosas positivas como si no existieran, o usar un filtro negativo. Ejemplo, ella solo dijo eso para hacerme sentir mejor, cualquiera lo pudo haber hecho, solo estaban siendo corteses conmigo. Razonamiento emocional. Confundir sentimientos por hechos. Ejemplo, me siento tan apenado, yo sé que todo mundo me está viendo a mí. Asumir que eres inadecuado porque esa es la manera en que tú te sientes. Catastrofizar. Pensar que si algo sale mal va a ser un desastre. Ejemplo, si esta entrevista sale mal nunca podré optar por un mejor trabajo, o si no le caigo bien a estas personas nunca seré capaz de tener amigos. Sobregeneralizar. Asumir que porque algo pasa una vez va a seguir pasando siempre. Ejemplo,
porque regaste un vaso o no entendiste el chiste, entonces seguirás haciendo errores o no poniendo atención. Predecir el futuro. Ejemplo, nunca voy a poder sentirme cómodo al hablar con una persona atractiva, de fijo no me van a invitar a esa fiesta. Pensamiento idealista. Suponer que todas las cosas serían mejor si fuesen diferentes. Ejemplo, si tan solo fuera más inteligente, más atractivo, más alto, más joven, más como los demás. ¿Qué tal? ¿Te pudiste relacionar con algunos de estos pensamientos parciales? Estoy seguro que sí, esto es normal. El primer paso es identificar estos pensamientos parciales para que en el momento que ocurran puedas abortarlos y eliminarlos. Naturalmente el segundo paso es reemplazarlos por pensamientos positivos que te hagan sentir mejor. Segundo paso, buscar maneras alternativas de pensar. Una vez que sabes lo que estás pensando, el siguiente paso es reexaminar tus pensamientos y buscar alternativas para tus pensamientos parciales. La meta es aprender a cuestionar los pensamientos, en vez de aceptarlos como hechos, explorarlos junto a los detalles que surgen en tu mente cuando piensas sobre ellos, para así determinar si calzan, tienen sentido y si te ayudan en algo o no. Cuando hagas esto te darás cuenta que no hay una manera correcta de ver las cosas, sino que existen muchas posibilidades, algunas que pueden hacerte sentir peor y otras que pueden hacerte sentir mejor. Por ejemplo, si sales a cenar con varias personas y en eso te pones a pensar que todo mundo está haciendo las cosas bien pero que yo las estoy haciendo mal, entonces esta es solo una de muchas opciones de pensamientos. Y es una opción que calza con el hecho de sentirte tenso y nervioso sobre lo que haces y dices, te pone tan acomplejado que no te deja relajarte y disfrutar de tu comida. He aquí algunas otras opciones de pensamientos para esta misma situación. Todos en la mesa están haciendo algunas cosas bien y otras cosas mal, puesto que nadie es perfecto y todos nos equivocamos. Solamente yo estoy pensando en términos de bien y mal. Este pensamiento dualista no me ayuda en nada. Hay tantas maneras de hacer las cosas que importa poco cuál manera escoja, así que mejor ni me preocupo por eso. A los demás les interesa más lo que yo piense, no tanto si hago las cosas bien o no. Hacer las cosas de manera diferente hace que la gente sienta curiosidad sobre mí, pero nada más. No pasa nada. El punto que quiero que entiendas es que hay muchísimas más maneras de pensar que el pensamiento inicial y posiblemente parcial que se te viene a la cabeza al inicio de una situación social. Puedes ver las nubes en el cielo como un signo de lluvia y sentirte decepcionado, o puedes verlas como una posibilidad de sol y sentirte alegre y con energías. La manera en que piensas y en lo que decides pensar, dado que has aprendido a considerar diferentes opciones cuando piensas en algo, afectará directamente la manera en que sientes. Aprender a pensar mejor las cosas te da un mayor control sobre la manera en que te sientes. Por ejemplo, una persona que pensó ellos creen que soy peculiar tiene más posibilidades a sentirse infeliz y rechazado. Sin embargo, se podría sentir mejor si en vez de eso se preguntara a sí mismo cómo sé yo lo que las demás personas están pensando de mí, y luego responde esa pregunta con un pensamiento nuevo: tan solo estoy adivinando. No soy más diferente que estas otras personas. Muy a menudo las personas con ansiedad social tratan de adivinar, como en este ejemplo, y saltan a conclusiones sobre lo que los demás puedan pensar de ellos sin evidencia o base alguna que sustente estos pensamientos parciales. Puedes aprender a encontrar alternativas a pensamientos parciales y negativos practicando con las siguientes preguntas. Preguntas que nos ayudan a generar pensamientos alternativos. Cuando te invadan pensamientos parciales y negativos, entonces hazte alguna de las siguientes preguntas para generar pensamientos diferentes y positivos que te harán sentir mejor y bajarán tu ansiedad. Para una determinada situación, pregúntate: ¿cuáles son los hechos? ¿Qué evidencia tengo para sustentar lo que pienso? ¿Qué evidencia hay en contra? ¿Cuál manera de pensar calza mejor con los hechos? El hecho de que pienses algo no hace que esto sea cierto. ¿Cuáles posibles alternativas existen?
¿Qué pensaría yo si contara con una mejor confianza personal? ¿Cómo podría ver alguien más esta misma situación? ¿Qué le diría yo a otra persona que estuviera pensando en este mismo modo? ¿Qué me diría alguien que se preocupa por mí? ¿Cuáles pensamientos parciales están afectando mi forma de pensar? Estoy sacando conclusiones de la nada. Exagerando. Catastrofizando. Prediciendo el futuro. Leyendo mentes. Solo enfocándome en lo negativo. ¿Puedo hacer algo para mejorar las cosas? ¿Cuáles fortalezas y habilidades poseo para ayudar? ¿Cuáles experiencias pasadas similares me han pasado que me puedan ayudar? ¿Qué ayuda, consejo o soporte tengo disponible de parte de otras personas o de libros? Si no puedes cambiar la situación, entonces trata de mantener la mente abierta al positivismo. Uso de notas para recordar tu nuevo patrón de pensamiento. Los pensamientos parciales y negativos son como malos hábitos y tienden a tratar de volver y volver, por ende es muy fácil ceder ante tu pensamiento parcial favorito. Una manera de ayudarte a romper estos viejos y malos hábitos es hacer notas en pequeñas tarjetas, como las de vocabulario que se usan didácticamente, que te ayudan a desarrollar e implementar tu nuevo patrón de pensamiento. Estas tarjetitas son pequeños recordatorios de nuevas formas de pensar que puedes cargar siempre contigo. La razón por la cual las personas usan tarjetitas es porque ellas duran más que pedacitos de papel y puedes llevarlas en tu bolsillo o en la billetera, a donde sea. ¿Cómo hacer esto? Consíguete una tarjetita y en el lado izquierdo de ella escribes un pensamiento típico negativo como todos pueden ver lo nervioso que estoy, siempre hago el ridículo o una pregunta sobre tu pensamiento parcial favorito, estoy leyendo mentes otra vez. En el lado derecho de la tarjetita escribe un pensamiento alternativo que te ayude a sentirte mejor. Usa el otro lado, dorso, de la tarjetita para resumir el trabajo que has hecho y para recordarte a ti mismo de otras maneras de pensar y de cosas que han pasado que van en contra del viejo patrón de pensamiento. Lleva la tarjetita contigo a todos lados. Así la puedes usar cuando sea que la necesites, cuando salgas a hacer algo que consideres difícil, cuando llegues a algún lugar la hojeas antes de hacer lo que tengas que hacer, después de que te vayas y antes de hacer el post-mortem o simplemente para darte más confianza para afrontar cualquier situación. Úsalas, ellas no fallan. Método número 2. Hacer las cosas de manera diferente. Los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento se entrelazan mutuamente de manera directa. Si piensas que no encajas bien con las personas a tu alrededor, entonces te vas a sentir mal de ti mismo y por ende vas a actuar de manera distante en la cual solo haces contacto superficial con estas personas que te rodean. Así que es muy importante tanto aprender a pensar diferente, método número 1, como actuar de manera diferente, método número 2. Estos dos juntos te harán sentir mejor. Exponerse más y experimentar con nuevas maneras de hacer las cosas, como por ejemplo ser más extrovertido, hablar más y hacer más preguntas o hacer un mayor esfuerzo por conocer gente nueva, te permite descubrir si nuevas maneras de pensar son más realistas y te benefician más. Las personas con ansiedad social quieren protegerse de las cosas que más temen, humillación y rechazo. Por ende, estas personas tratan de mantenerse al margen y aisladas del posible desastre y evitan hacer cosas que consideran riesgosas. Naturalmente sus vidas se vuelven restringidas, pues su manera de pensar elige esta restricción como la opción más segura. Comportamientos seguros y evadir situaciones sociales son reacciones comprensibles al hecho de sentir ansiedad. Sin embargo, a corto plazo estas mismas personas tendrán una gran dificultad para lidiar con esta ansiedad. Lidiar con los pensamientos es un comienzo, pero hacer las cosas de manera diferente es esencial si vas a poner tus nuevos pensamientos en uso. Evitar las situaciones y no actuar igual a incremento de ansiedad. Cuando te sientes incómodo y con miedo por culpa de una situación particular que no es de tu agrado, tu reacción natural, gracias en parte a tu ansiedad social, es la de escapar dicha situación o simplemente evitarla desde el principio.
Este tipo de comportamientos son los comportamientos elusivos. Los comportamientos elusivos te pueden librar del miedo y de la ansiedad temporalmente, pero no lo harán para siempre. ¿Por qué? Porque estos comportamientos lo que hacen es prevenir que tu cerebro y sistema límbico aprendan que una situación es segura y que el miedo que sientes es irracional. El comportamiento elusivo previene que tu cerebro se acostumbre a situaciones nuevas y diferentes. Al igual que cuando eras joven y aprendiste a montar una bicicleta. Al principio estabas tenso, con miedo y no muy seguro de hacerlo. Pero con la práctica y al exponerte continuamente a esta situación aprendiste a dominarla y luego te diste cuenta de que no tenías nada que temer. La importancia del coraje. Y del miedo. El coraje consiste en actuar aun cuando sientes miedo. Además, el miedo no es tan malo como piensas. Si te apoyas en el miedo para guiar tus acciones, entonces te darás cuenta de algo sorprendente. Después de hacer algo en repetidas ocasiones verás cómo el miedo irá desapareciendo lentamente con cada repetición. La situación que antes te causaba miedo ahora tu cerebro la ve y la asimila como normal, no hay nada que temer. No le temas al miedo, el miedo debe ser un aliado que te guía a una mejor vida. Una vida con mejores oportunidades y sin comportamiento elusivo. Todos estos años esquivando el miedo y ahora te das cuenta que al fin y al cabo te termina beneficiando, pues te abre puertas que antes tú mismo cerrabas. Primer paso para hacer las cosas de manera diferente. El primer paso para empezar a hacer las cosas de manera diferente está en enfrentar tus miedos. Ya vimos que el miedo no es tan malo como pensábamos. Por ende, de ahora en adelante debes hacer las cosas aun cuando sientas miedo. No trates de eliminar tus miedos antes de exponerte a una situación social. Al contrario, debes actuar aun cuando sientes miedo. De esta manera, cuando salgas bien librado de la situación, tu cerebro se irá adaptando paulatinamente a este tipo de situaciones, pues se dará cuenta que no tiene nada que temer. Piensa en cosas y actividades de tu pasado que has hecho a pesar de sentir miedo, te darás cuenta que las actividades que más orgulloso te hacen ahora son las que conquistaste aun cuando sentiste miedo. Para cambiar tus sentimientos primero debes cambiar tus acciones. Está psicológicamente comprobado que cuando el ser humano hace algo, o sea que lleva a cabo una acción determinada, entonces sus sentimientos siguen a esta acción. Los dos van de la mano, como ya vimos anteriormente. Si te esperas toda tu vida para sentirte bien o para sentirte libre de ansiedad social, entonces tu espera va a ser infinita. Si sientes miedo de ver a los ojos o de hablar con una persona atractiva del sexo opuesto, entonces ese miedo no va a desaparecer al menos de que la veas a los ojos a pesar de sentir miedo. Debes empezar a actuar a pesar de tus miedos para así lograr amaestrar un comportamiento que te depare mejores oportunidades. Date a ti mismo que tienes miedo, pero que aún así vas a hacerlo. No dejes que el miedo te lo impida. Tampoco te desgastes tratando de eliminar este miedo. Reconoce que el miedo es una reacción en tu cerebro y que si actúas a pesar de él, entonces este miedo perderá su efecto. Así con todas las situaciones venideras el miedo se irá desvaneciendo. Conquistar los miedos es parte integral de la vida y te hará crecer como persona. A veces cuando te enfrentes a una situación que te puede causar ansiedad vas a sentir ganas de evitarla, pero si mantienes la costumbre de enfrentar tus miedos diariamente, entonces te darás cuenta de que nunca vas a lamentar el haber enfrentado tus miedos. Aun cuando las cosas no te salgan de la manera que esperabas, vas a sentir gran satisfacción y orgullo por haberte enfrentado a la situación. Y contrariamente, cuando evites tus miedos te sentirás débil y mal de ti mismo. Mini ejercicio para hacer las cosas de manera diferente. Con una situación particular en mente. 1. Identifica tu comportamiento, pensamientos parciales, evitar la situación, ceder ante el miedo, etc. 2. Identifica la conexión entre lo que haces y lo que piensas. Por ejemplo, identifica tus predicciones, expectativas, pensamientos, actitudes, memorias, suposiciones, etc. 3. Haz algo diferente a lo que normalmente harías para poder descubrir qué pasa cuando lo haces.
La meta es usar tu curiosidad al igual que tu coraje y tomar acción. 4. Evalúa lo que pasó. ¿Cómo te sientes? ¿Fue tan terrible como lo imaginabas antes? Una vez terminado, piensa sobre lo que pasó con una mente abierta y date cuenta si tus pensamientos iniciales tenían razón o no. Segundo paso para hacer las cosas de manera diferente. El segundo paso para hacer las cosas de manera diferente y exponerte a nuevas situaciones sociales está en eliminar los comportamientos seguros. Un comportamiento seguro es una acción que haces para protegerte de situaciones sociales que ves como peligrosas. Al fin y al cabo, estos comportamientos seguros reducen tu confianza personal porque te dejan con el mensaje de que tú necesitas cierta protección, que sin esta protección estarías inseguro y expuesto. Si bien es cierto, enfrentar tus miedos y enfrentarte a una situación que te pone ansioso es un buen primer paso, también es esencial que a toda costa dejes de evitar este tipo de situaciones. Muchas personas con ansiedad social evitan ciertas partes de una situación social con el fin de reducir la ansiedad que sienten. Lo que no saben es que caer en estos comportamientos seguros es igual de malo que evitar la situación al 100%. A corto plazo estos comportamientos seguros te pueden hacer sentir mejor, pero a mediano y largo plazo agravan tu ansiedad porque evitan que tú te enfrentes a ella. Evitar comportamientos seguros es importantísimo, pues le permite a tu cerebro desaprender la ansiedad social y darse cuenta de que la situación es segura. Ejemplos concretos y comunes de comportamientos seguros pueden ser acudir a medicinas, cigarrillos y alcohol para reducir temporalmente la ansiedad. En ese momento te ayudan, pero a largo plazo siempre dependerás de ellos para poder bajar tu ansiedad. Lo mejor es evitarlos, enfrentarte a la situación, darte cuenta que nada malo te pasó y así el miedo y tu ansiedad social irán desapareciendo poco a poco. No le impongas límites innecesarios a tu comportamiento. Cuando te expongas a una situación social y trates de hacer las cosas de manera diferente, entonces pregúntate a ti mismo cuál es el objetivo que estás tratando de alcanzar. Imaginemos que te invitan a un asado a la casa de un amigo. No puedes esperar que tu ansiedad mejore si estás aislado en una esquina sin interactuar con los demás. Debes abandonar poco a poco tu zona de confort y exponer tu comportamiento a diversas situaciones, aunque al principio las consideres peligrosas. Puede ser empezar una conversación, contar una anécdota graciosa, ver a una persona atractiva a los ojos y hablarle por un buen periodo de tiempo. Lo que sea. En el momento que te pilles a ti mismo limitando innecesariamente tu comportamiento, como por ejemplo aislarte del grupo o solo interactuar con una persona de confianza, entonces sabrás que estás cayendo de nuevo en comportamientos seguros, algo que no dejará que disfrutes la situación y que la pases bien. Concéntrate en la situación. Cuando estés presente en una situación social que te puede causar ansiedad social, es sumamente importante mantenerte concentrado en dicha situación. No te distancies mentalmente de ella. Mantente ocupado e involucrado en lo que pasa alrededor tuyo. Tu atención debe estar enfocada en las personas que te rodean y en las interacciones sociales que tengas, no en ti mismo. Cuando te pilles soñando despierto o alejándote, entonces vuelve a poner tu atención en el presente. Puntos importantes a recordar. El objetivo de hacer las cosas de manera diferente y de exponerte a situaciones que antes considerabas peligrosas es el de mostrarle a tu sistema límbico y a tu cerebro de que no hay nada que temer. El miedo que sientes es irracional. Además, recuerda que si a la hora de exponerte a nuevas situaciones no sientes ansiedad, entonces el ejercicio no tendrá mucho efecto, pues tu cerebro ya domina esa situación y no queda ansiedad por eliminar. Cuando estés sintiendo ansiedad social, nunca debes escapar la situación. ¿Por qué? Porque si sales corriendo mientras tu ansiedad va en subida, entonces sentirás muchísima más ansiedad la próxima vez que te enfrentes a una situación similar. Tu cuerpo y tu cerebro deben sentir la ansiedad y ver que no hay peligro alguno, solo así se adaptarán para sentir menos ansiedad y poder relajarse en una futura situación similar. Nunca salgas corriendo, demuéstrale a tu mente y a ti mismo que puedes manejar la ansiedad en situaciones difíciles.
Así tu ansiedad bajará notablemente con el paso de cada situación que enfrentes. Método número 3. Eliminar el acomplejamiento y el automonitoreo constante. El acomplejamiento personal es producto de estar enfocando tu atención hacia adentro, en ti mismo, de manera que te conviertes dolorosamente consciente de lo que está pasando adentro de ti. El hecho de sentirse acomplejado empeora todos los síntomas que puedas sufrir, las sensaciones negativas se intensifican, sientes necesidad de alejarte de la situación, caes en comportamientos seguros, no puedes actuar naturalmente, etc. Al mismo tiempo el acomplejamiento sirve como recordatorio de lo poco agradables que son los síntomas de la ansiedad social e incrementa el miedo de que otras personas los noten. También te hace concentrar la atención en lo que las demás personas puedan estar pensando y el miedo a la manera en que ellas puedan reaccionar te provoca incertidumbre y falta de confianza. Todas estas reacciones que sufres te dificultan involucrarte de lleno en una situación particular y en interacciones sociales. Como la mente está ocupada en información generada internamente, entonces su capacidad para recolectar otro tipo de información se ve sumamente limitada. Antes de enseñarte cómo eliminar el acomplejamiento y cómo detener el automonitoreo, quiero recordarte varios puntos que a veces nuestra mente tiende a olvidar cuando nos sentimos incómodos frente a los demás. Los síntomas de tu ansiedad social se sienten peor de lo que se miran. Generalmente estás equivocado cuando crees que todo mundo puede notar que estás temblando o que estás nervioso. Aun cuando la gente sí se da cuenta, ellos no le ponen suficiente atención pues es algo que no tiene importancia para ellos. La mayoría de las personas no se dan cuenta de la manera de actuar de las demás personas, ellos están preocupados con sus propios problemas como para andar fijándose en los demás. La gran mayoría de las personas no gastan su tiempo juzgando, criticando y evaluando a las demás. Prácticamente nadie está 100% feliz con su manera de ser, o con la manera en que desenvuelven con los demás. Estos puntos los sabemos en términos generales, pero tendemos a olvidarlos en momentos en que deberíamos tenerlos presentes. Recuérdalos. Una de las grandes metas de esta guía es que con el paso del tiempo tú puedas aprender a socializar y a interactuar naturalmente con las demás personas, sin que esto sea algo forzado y que además no te requiera pensar mucho sobre lo que debes decir o cómo debes actuar. Para conseguir esto, entonces primero debes aprender a eliminar el acomplejamiento, el monitoreo constante y a quitar cualquier restricción emocional que te esté alejando de socializar naturalmente. A continuación, los pasos a seguir para conseguir nuestro objetivo. El primer paso es darte cuenta en el momento en que te estás monitoreando a ti mismo. Debes aprender a pillarte a ti mismo. Al principio te puede costar un poco, pero luego lo conseguirás fácilmente. Una vez que te pillaste, entonces el siguiente paso es desviar tu atención. Tu atención no se puede apagar ni disminuir, solo redireccionar. Una técnica importantísima para sobreponerte a tu ansiedad social está en concentrar tu atención de manera que te ayude, no que te perjudique. Por ejemplo, si estás en una fiesta y estás pensando en todas las cosas que estás haciendo mal y estás concentrado al 100% en no humillarte a ti mismo, entonces vas a terminar comportándote a la segura. O sea, vas a evitar hablar y cuando sí hables estarás tan acomplejado que no te irá muy bien. Ahora, si concentras tu atención y tus energías en hablarle a las demás personas, conocerlas y pasarla bien, entonces calzarás perfectamente y la gente te adoptará como parte integral del grupo. Si estás concentrado en las conversaciones a tu alrededor, entonces cuando te toque hablar sabrás qué decir y lo harás naturalmente cuando no estés en una situación social, o sea que estás solo y te pillas monitoreándote, entonces igual, redirecciona tu atención. Piensa sobre lugares a donde te gustaría estar, en la persona que te atrae o simplemente observa detenidamente el ambiente que te rodea. Es importante que dejes de hablarte a ti mismo cuando estás en situaciones sociales. Esto te mantiene ocupado y no te permite hablar con las demás personas, además de que agrava tu timidez en el momento. Silencia tu mente,
concéntrate en la situación que te rodea y tendrás mucha mayor oportunidad de interactuar con las demás personas. D. Trata de actuar y de hablar de la manera más natural que puedas. Que no sea premeditado y que no necesites pensar mucho. Si estás poniendo atención a las conversaciones y a lo que pasa a tu alrededor, entonces no habrá necesidad de ensayar lo que vas a decir o hacer. Con práctica aprenderás a hablar y a actuar de manera original y espontánea. También es importante que no dudes en expresar lo que estás pensando o sintiendo. Entre más tiempo dejes pasar, más difícil se te va a hacer expresar tu opinión. No les des vuelta en tu cabeza, sé espontáneo y contribuye en ese preciso momento. No juzgues tu comportamiento de manera negativa. Evita hacer post-mortems después de cada cosa que haces. Con esto me refiero a que dejes de analizar todo lo que haces. Si cometiste un error, entonces olvídalo y nada más procura no volver a cometerlo. Tu cerebro aprende por medio de experiencia, es la única manera. Aprender a desarrollar habilidades sociales es como aprender cualquier actividad nueva. Al principio te cuesta y es un poco extraño, pero con el paso de cada experiencia vas mejorando y mejorando. Así que no seas duro contigo mismo, al contrario, date a ti mismo retroalimentación positiva que te ayude a ir dominando las situaciones sociales. Eliminar el acomplejamiento es vital, pues este influencia tu percepción de las cosas, la manera en que interpretas las situaciones sociales y últimamente tu comportamiento. Cambiar el patrón mental de tus pensamientos modifica la manera en que percibes las cosas. Trabajar en redireccionar tus pensamientos altera positivamente el modo en que interpretas lo que pasa a tu alrededor, y hacer las cosas de manera diferente empieza a llenar tu memoria con experiencias positivas que le enseñan a tu cerebro que no hay que temer. Método número 4. Incrementar el autoestima y la confianza en ti mismo. Introducción. Muchas personas asumen que la confianza personal es algo que tienes o no tienes, así de simple. Como si fuera determinado por el hecho de que heredaste una fuerte personalidad o como si fuera parte de tu destino. Esto es totalmente falso. Otras personas creen que la confianza personal viene de la experiencia, de las cosas que te pasaron a ti y de la manera en que te trataron los demás en tus años de crecimiento. Por ejemplo, si las personas a tu alrededor te alentaron y fueron cariñosas contigo, e hicieron todo lo posible para ayudar en tu desarrollo, si no fueron muy duros con sus críticas o con sus castigos, si calzaste bien socialmente en tu escuela y hacías amigos fácilmente, entonces deberías tener todas las herramientas necesarias para ser una persona con vasta confianza. Pero si no fue así, entonces la oportunidad para obtener y desarrollar confianza personal ha pasado. Esto también es falso. Lo cierto es que muchísimos factores se combinan para hacerte de la manera que eres, y no importa qué edad tengas o el pasado que hayas vivido, siempre serás capaz de incrementar tu autoestima y tu confianza personal. Acerca de la confianza personal. Es importante dominar varios datos acerca del concepto de confianza personal. Primero, hay muchas maneras en que una persona puede sentirse con confianza personal, o sin ella. Por ejemplo, yo tengo confianza en el hecho de que puedo jugar bien al fútbol, pero no tengo confianza en el hecho de salir a bailar en frente de varias personas. Una persona tímida o con ansiedad social puede que no tenga dificultades para realizar varias actividades demandantes y complicadas, como salir a escalar, tocar un instrumento o programar en la computadora, pero puede encontrar difícil el asistir a una fiesta a donde haya muchas personas. Así que el grado de confianza personal que sientes no es una cantidad fija, tan solo depende de la actividad que estás llevando a cabo. Esto significa que debes dejar de considerarte como una persona sin confianza. Lo que debes hacer es tratar de dividir tu confianza en varias partes. Por ejemplo, a continuación te presento varias actividades no sociales que contribuyen a desarrollar la confianza personal. Ser capaz de conducir un carro, cocinar comidas o planear vacaciones. Escoger lo que más te apasiona en la forma de música, autores, programas de TV, películas, actividades deportivas y hobbies como pintar,
bailar o tomar fotos. Habilidades, atléticas, musicales y relacionadas con la tecnología moderna. Habilidades de trabajo, saber planear tu día, manejar efectivamente tu tiempo, organizarte bien. Usar tus conocimientos, saber identificar carros, plantas, antigüedades, hacer crucigramas, etc. Estas actividades te hacen darte cuenta de que no eres una persona sin confianza como seguramente pensaste hace poco. Todo depende de lo que sea que estés llevando a cabo, esto es lo que hace sentirte confiado o no. A continuación voy a explicarte cómo empezar a desarrollar confianza personal, pero la del tipo social que es la que te interesa. La inseguridad personal. El problema básico de la inseguridad personal y su relación con la ansiedad social es el siguiente: la mayoría de las personas con ansiedad social están constantemente tratando de ponerse a la altura y de cumplir con las expectativas de las demás personas. Constantemente se preocupan si su manera de verse, apariencia, y de actuar van a ser del agrado de las demás personas, y cuando actúan o dicen algo inmediatamente buscan la reacción de los demás, en especial de las personas quienes consideran de mayor valor social, para decidir si lo que hicieron fue bueno o malo. Si las personas reaccionan de buena manera, entonces sienten orgullo; si sufren cierto rechazo, entonces se avergüenzan y se sienten mal de sí mismos. Y es que esto sucede muy pero muy a menudo en situaciones sociales de todos los días. Evidéncialo por ti mismo. La próxima vez que veas a una persona tímida en una conversación grupal, fíjate cuidadosamente a su reacción apenas dice algo. La gran mayoría de las veces él va a volver a ver a la persona con mayor valor social. Esto es porque él está buscando su aprobación. Contrariamente, las personas socialmente confiadas no buscan reacciones cuando dicen o hacen algo. No sienten la necesidad de ser aprobados por los demás. Consejo: la próxima vez que estés en un grupo y digas algo, entonces haz contacto visual con quien sea la persona a quien le hablaste, o simplemente vuelve tu mirada hacia otro lado. No vuelvas a ver a la persona de quien te urge su reacción. Entonces básicamente te sientes inseguro e inferior porque frecuentemente estás intentando ponerte a la altura de las demás personas para así sentirte aceptado y parte del grupo. Pero ¿cómo es que la mayoría de las personas eliminan este sentimiento de inferioridad? Muchas personas tratan de arreglarse a sí mismos para sentirte más aceptado por los demás. Algunos optan por arreglarse los dientes, otros por perder peso, otras por aumentarse los pechos, etc. Cualquier cosa que pueda ser una barrera para la aceptación social. Esto es un parche temporal para el problema y no una gran solución. Ya que una persona con ansiedad social siempre se encontrará algún otro defecto. Además de que no habrás arreglado por completo tu autoestima. Siempre estarás dependiendo de la aprobación de los demás para poder sentirte bien de ti mismo. Esto es una solución temporal de confianza pero no de autoestima. Si bien es cierto, muchas personas han tenido éxito en mejorar sus sentimientos personales sobre sí mismos al cambiar ciertos aspectos de su apariencia física, la gran mayoría no lo han logrado. El problema con eliminar cualquier defecto es que no estás solucionando el verdadero problema, que es tu manera de pensar. Si te sientes como un perdedor porque estás con sobrepeso y te haces flaco, entonces siempre hay un gran chance de volver a sentirse mal cuando subas un par de libras. Y así de igual manera para cualquier defecto y cualquier remedio temporal que busques. Que quede claro que no estoy en contra de cualquier mejora física que mejore tu salud o tu manera de vivir. Para nada, estoy muy a favor. Pero lo que tienes que entender es que después de esto, apenas vuelvas a sentir que no estás a la altura de los demás, te volverás a sentir como un perdedor en tu propia mente. Muchas personas con ansiedad social asumen que si hubieran nacido con los looks de un galán o de una supermodelo, entonces vivirían sin inseguridades. Esto es totalmente falso y erróneo. Las personas con confianza y autoestima no se sienten bien de sí mismas por el hecho de no tener defectos. Ellos tienen confianza y autoestima a pesar de sus defectos.
Te apuesto a que has conocido a muchas personas con grandes defectos pero que aún así demuestra gran confianza y tienen buen estatus social. ¿Cómo es que lo hacen? Muy sencillo. Ellos no sienten la necesidad de ser perfectos ni de buscar la aprobación de las demás personas para sentirse bien y aceptarse a sí mismos como son. El buscar verse y sentirse mejor que la persona ordinaria es tan solo una solución temporal para un problema mayor. A continuación, la única solución verdadera y permanente para tu problema de autoestima y confianza personal. Aceptación incondicional de ti mismo. En el momento en que te aceptas 100% a ti mismo, con todas tus virtudes y tus defectos, como cualquier otra persona, entonces te sientes capaz de sentirte confiado y extrovertido. Puedes ser tú mismo sin complejo alguno y disfrutarás mucho más cada momento social de tu vida. Pequeño experimento: la próxima vez que salgas a un lugar social, fíjate en la diferencia de comportamiento entre las personas populares de alto valor social y los no tan populares. La gran diferencia que vas a notar es que las personas de alto valor social se aceptan a sí mismas y piensan bien de ellas mismas, lo cual les permite expresarse abiertamente de la manera social que elijan. Las personas sin confianza personal se mantienen al margen y con comportamientos seguros, ya que su confianza personal puede sufrir un golpe en cualquier momento, ya que depende de la aceptación o no por parte de los demás. De ahora en adelante quiero que dejes de buscar y de necesitar la aprobación de las demás personas. Debes empezar a aceptarte y a quererte a ti mismo para sentirte bien y no depender de razones externas para hacerte sentir feliz. Mira nada más algunas de las maneras en que te afecta el estar pensando y necesitando de la aprobación de las demás personas. Por ejemplo, con el tema del acomplejamiento. En tu casa tú te mueves y caminas de manera totalmente normal y natural, pero en situaciones sociales donde te sientes tenso y acomplejado, entonces caminas y te mueves de manera poco natural. Al estar muy consciente de lo que puedan pensar los demás, no funcionas igual de bien que cuando estás en un ambiente cómodo en el que te puedes relajar. Con tus inseguridades, si estás preocupado por cualquier defecto que puedas tener y constantemente te ves en espejos para revisarte, entonces estás considerando que este defecto puede hacer que no seas digno de la aprobación de los demás. Le cedes el poder a este defecto y dejas que él dicte tu comportamiento social. Grave error. Y por último, tus conversaciones también se ven afectadas. Si no puedes pensar en qué decir cuando estás en presencia de personas con alto valor social, pero hablas perfectamente alrededor de amigos y familiares, es porque estás tratando de que estas personas te acepten. Por eso piensas tanto que decir o simplemente no dices nada. ¿Tienes miedo de sufrir rechazo en caso de equivocarte? Pasos importantes para desarrollar aceptación incondicional de ti mismo. Cuando te sientas ansioso, debes buscar su causa inmediata y ver la manera en que ésta se relaciona con tu miedo a ser rechazado. Generalmente la ansiedad es propagada por un sentimiento de que debes tener un buen desempeño social. Cuando sientas ansiedad, pregúntate si tus acciones son el resultado de pensar que tú debes ser aceptado y aprobado por los demás. Trabaja activamente en desarrollar tu aceptación incondicional. Si no dependieras de las demás personas para determinar tu propia aceptación y valor, entonces no tendrías ninguno de los problemas que te mencioné hace poco. Enfrenta las situaciones sociales que te puedan causar ansiedad, date cuenta de que no necesitas de la aprobación de los demás y empieza a ser tú mismo en todo momento. Deja que tu personalidad natural florezca. No te califiques a ti mismo. Si cometes algún error, no significa que eres una persona inferior a las demás. El valor que sientas de ti mismo nunca debe cambiar como resultado de tus acciones, de lo que piensen los demás o de situaciones fuera de tu control. Tus acciones pueden ser buenas o malas, pero no tu persona. Si por ejemplo te fue mal en un examen, entonces califica tu desempeño pero no a ti mismo. Abandona el hábito de convencerte lógicamente por qué debes sentir confianza o sentirte inferior. Por ejemplo, el hecho de que puedas ser más educado o tener más dinero que las demás personas no te hace superior a ellas.
Igual que el hecho de no sacar excelentes calificaciones en matemáticas no te hace inferior a otro compañero tuyo. No deben existir razones que determinen si te sientes con confianza o sin ella. ¿Por qué? Porque la aceptación y el amor propio que debes sentir por ti mismo debe ser incondicional, no debe depender de situaciones ni de factores externos. Como punto final para este tema te recuerdo que debes valorar tu opinión de ti mismo por sobre la de las demás personas. Solo porque no le caes bien a una persona no quiere decir que seas una persona desagradable o antisocial, no. Si alguien no te valora lo suficiente, entonces esto no debe afectar la manera en que tú te valoras a ti mismo. Que las reacciones negativas de las demás personas no te afecten. Lo ideal es que llegues a un punto en que seas mucho menos dependiente de las reacciones de los demás para poder sentirte bien de ti mismo. Debes empezar a desarrollar más control sobre tus propias emociones y aumentar la indiferencia hacia lo que puedan pensar los demás. Esta indiferencia no quiere decir que debes ser apático y caerle mal a la gente a propósito. No. Si bien es cierto, no necesitas la aprobación de los demás para sentirte bien de ti mismo, si hay cosas que prefieres tener en tu vida, como por ejemplo tener amigos. Así que es perfectamente normal sentirse motivado a mejorar tus habilidades sociales para disfrutar de mejor compañía y pasarla bien. Tu misión es conseguir estas cosas que prefieres, amigos, vida social, sin tener que sentir la necesidad latente de buscar la aprobación de los demás, sino por el deseo puro de disfrutar y mejorar tu calidad de vida siendo tú mismo y valorándote en todo momento por la única y gran persona que eres. El miedo al rechazo perjudica tu calidad de vida. Una parte importantísima para lograr desarrollar confianza personal y aumentar el autoestima está en aprender a superar el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una creencia irracional de que nadie te va a aceptar por la persona que eres, por lo que representas y por la manera en que te comportas. Este miedo puede venir del hecho de haber sentido rechazo en varias ocasiones a través de tu vida o simplemente de una sobresensibilidad que puedas sentir, es decir, no has sido rechazado muchas veces, pero cuando sí lo fuiste lo magnificaste a tal punto que te empezó a afectar emocionalmente. Lo cierto es que este miedo al rechazo, por parte de un grupo de personas o por parte de una persona atractiva del sexo opuesto, te está causando vivir de manera inhibida y esto te está privando de una existencia más feliz. Efectos negativos del miedo al rechazo. Hace que le des más importancia a lo que piensen las demás personas por sobre tu opinión personal de ti mismo. Esto le da a las demás personas autoridad sobre tus emociones. Produce que reacciones cautelosamente por miedo a decir o hacer cosas equivocadas. Te guardas tus verdaderos sentimientos y opiniones por miedo a no ser aceptado y respetado. Hace que busques desesperadamente la aprobación de las demás personas. Esto puede cansar a las demás personas y alejarlas de ti. Puede hacer que sientas una urgencia de estar en una relación amorosa con otra persona ya que estás buscando seguridad emocional. Esto puede espantar a las personas del sexo opuesto. Hace que constantemente trates de calzar con las normas y los estándares de la sociedad. Quieres mezclarte con los demás y tienes miedo a ser único y resaltar a nivel personal. Causa que rechaces a las demás personas por miedo a ser rechazado tú mismo. Como puedes ver, el miedo al rechazo no deja absolutamente nada positivo. Estrategias para vencer el miedo al rechazo. Enfócate en los beneficios. En vez de estar con miedo a ser rechazado, debes enfocarte en los beneficios que obtendrás una vez que actúes a pesar del miedo. Enfócate en ese posible trabajo nuevo, en esa cita con esa persona tan atractiva, en la posibilidad de una nueva amistad que valga la pena. Básicamente tu mente solo podrá concentrarse bien en una cosa, y esa cosa deben ser los beneficios y no el miedo. No te tortures a ti mismo después del rechazo, entonces decidiste actuar con coraje y lo hiciste. Ahora, si fuiste rechazado no hay por qué sentirse mal. Al contrario, debes sentirte bien y orgulloso de ti mismo porque actuaste y diste tu mejor esfuerzo. Acabas de distinguirte de entre la mayoría de las personas que nunca toman acción.
La mayoría de las personas caen en conformismo con la triste realidad que están viviendo. En cambio tú tienes las agallas de pelear por lo que quieres aun cuando el resultado no ha sido favorable. Admirable. Fija tus estándares con antelación. Si por ejemplo quieres invitar a salir a una persona, entonces primero fija tus estándares. Que debe ser una persona amigable, cariñosa, inteligente, etc. Si vas por esa entrevista de trabajo, entonces lleva en mente un salario en específico. Nunca te conformes con menos de lo que mereces o esperas. Esto te ayuda a bajar el miedo al rechazo, ya que ahora vos los estás calificando de la misma manera que ellos te están calificando a ti. No puedes perder lo que no tienes. Antes de ir a una entrevista de trabajo, ¿acaso ya tienes el trabajo? Antes de invitar a salir a una persona, ¿acaso ya tienes la cita? No, ¿verdad? Lo único que puede pasar es que no obtengas lo que quieres. Pero tú puedes obtener lo que quieres, así que solo puedes ganar. En estas situaciones no tienes absolutamente nada que perder y mucho por ganar. No lo tomes personalmente. Si resultaste rechazado por una persona a quien conoces hace tiempo, entonces esto puede ser un golpe al ego. Aunque este puede ser el caso, debes ponerlo en perspectiva. Tú tampoco estás atraído a todos tus amigos amigas, ¿verdad? Lo que pasó es que simplemente no sos su tipo. Y esto es totalmente normal. Acéptalo y déjalo ir. Si una persona que recién conociste te rechaza, debes darte cuenta que no es tu personalidad quien ha sido rechazada. El problema no eres tú como persona, sino tu estrategia de aproximación. Después de todo, esta persona casi ni te conoce. Acepta el rechazo. Ser rechazado es algo inevitable que nos ha pasado a todos y nos va a seguir pasando. Acepta esto como un hecho y decide hacer las cosas a pesar de ello, y te volverás una persona mucho más confiada a quien se le abrirán muchísimas puertas tanto a nivel social como profesional. Recuerda la sabia frase de que lo que resistes persiste y lo que aceptas te empodera para vencerlo. Cambia tu significado del rechazo. Nosotros como personas le damos significado a todo lo que nos pasa. Sin embargo, nada en la vida tiene un significado real y concreto, solo el que nosotros le damos. Así que si el rechazo para ti significa que eres un perdedor sin nada que ofrecer, entonces esto naturalmente agrava tu miedo al rechazo. Si le cambias el significado a algo más productivo, entonces reduces el miedo y estás más propenso a tomar acción. Cambia tu significado de rechazo al siguiente: no obtuve el resultado que quería. Está bien, no pasa nada. Esto no dice nada acerca de mi valor como persona, sino de la estrategia que usé para tratar de obtener lo que quería. He aprendido de mis errores y voy a usar esta información para beneficio propio. Ya sé cómo no hacer las cosas y ahora estoy más cerca y capacitado para alcanzarlo en mi próximo intento. Para finalizar, el rechazo en sí no es lo que más tememos, sino sus posibles consecuencias. Si nos preparamos bien para aceptar estas consecuencias y vemos el rechazo como una experiencia para aprender, entonces no solo nos acercaremos al éxito, sino que además estaremos más cerca de conquistar este miedo irracional que tanto daño nos hace. ¿Cómo calzan juntos los 4 métodos de oro? Te podrías estar preguntando si es que importa con cuál de los 4 métodos empiezas, su orden en general. Te los he presentado de esta manera porque es el orden lógico a seguir y es el que te recomiendo. La secuencia empieza con estrategias para cambiar el patrón de pensamientos negativos, porque la manera de pensar juega un rol vital en la ansiedad social que sufres. Hacer las cosas de manera diferente es el que sigue, porque una vez que las personas con ansiedad social sienten miedo, naturalmente van a querer protegerse a sí mismos y toman acción para llevarlo a cabo. Sin embargo, estas acciones, en su mayoría comportamientos seguros y elusivos, los inhiben de progresar y tan solo fomentan el ciclo vicioso que mantiene vigente el problema. Los métodos para reducir el acomplejamiento y el automonitoreo son los que siguen, porque el sentirse acomplejado agrava y dificulta más la situación.
Las estrategias para desarrollar confianza personal y autoestima vienen de último porque no son todas las personas las que necesitan aprenderlas, pues algunas ya las dominan. Sin embargo, se las recomiendo a todos los lectores, pues una confianza personal saludable te da una base sólida para trabajar con fervor y así alcanzar tu meta de vivir sin ansiedad social. Los 3 hábitos infalibles para disminuir la ansiedad en el momento hábito. 1. Respiración profunda. Las personas que sufren de ansiedad social tienden a respirar de una manera poco profunda, casi que superficial. Especialmente cuando están en situaciones que perciben como incómodas y que les produce ansiedad. Tu objetivo debe ser aprender a respirar con tu diafragma. Esto no es tan complicado como suena, tan solo significa respirar profundamente con tu abdomen en vez de tu pecho. Respirar superficialmente, al contrario de diafragmáticamente, no solo aumenta tu ansiedad sino que también te causa una voz muy débil que se escucha como frágil. Lo primero que debes hacer es relajar tu cuello y tus hombros, lo más que puedas. Ahora veamos la manera en que generalmente respiras. Toma un respiro profundo y siente cuál parte de tu cuerpo se mueve. ¿Sientes que se movió tu pecho o tu abdomen? Cuando respiras no deberías sentir tu pecho superior y tus hombros alzándose y cayendo. Esto pasa cuando no respiras de manera adecuada. Para respirar de la manera correcta, con el diafragma, pone una mano encima de tu abdomen, estómago, y la otra sobre tu pecho. Acostarse puede ayudar a notar mejor la diferencia. Cuando inhalas tienes que sentir que tu abdomen, estómago, se expande. Cuando exhalas debes sentir que tu abdomen se encoge. Tus hombros casi que no deben moverse. Usa tus manos para sentir que lo estás haciendo correctamente. Solo la mano encima de tu abdomen debe moverse, la otra encima de tu pecho no. Otra parte importante de la respiración diafragmática está en relajarse para calmar la respiración cuando esté acelerada. Cuando te sientes ansioso, tu cuerpo se pone en estado de alerta y tu respiración se acelera. Para poder relajarte necesitas respirar pausadamente. Una vez que estés respirando lentamente, tu mente y tu cuerpo harán lo mismo y se relajarán. Para pausar la respiración debes inhalar por 3 segundos y exhalar por 5 o 6 segundos. Cuando exhales deja que el aire salga y fluya naturalmente, no fuerces el aire fuera de tus pulmones. También recuerda que debes inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Tal vez al principio te cueste, pero pronto lo vas a hacer naturalmente. La respiración diafragmática no es una técnica que llevas a cabo solo cuando sientes ansiedad. Debes tratar de llevarla a cabo la mayoría del tiempo. Lo bueno es que la puedes practicar en cualquier lado. Hábito 2. Aceptación personal. Nunca trates de contener los síntomas de tu ansiedad. Una de las cosas que hace de la ansiedad social diferente de las otras ansiedades es el hecho que una persona con ansiedad social le teme a los síntomas de la ansiedad misma. Te explico. Cuando te sientes ansioso tú no quieres que nadie lo sepa. Haces lo imposible para evitar que alguien te vea sudando, temblando o con la cara colorada de pena. Entonces naturalmente tratas de contener o de batallar con estos síntomas para que se vayan lo antes posible. El problema está que entre más tratas para que la otra gente no vea tus síntomas, más presión te pones a ti mismo. Entre más presión te pones a ti mismo, más ansioso te vas a volver. Es un ciclo nefasto y vicioso. Más presión igual a más sudor, más temblor, etc. Lo cierto del caso es que tus síntomas no son tan llamativos como piensas que son. Y si lo fueran, créeme que a las demás personas no les importaría. ¿Acaso a vos te importa si ves a otra persona sudando o temblando? Tal vez digas que sí te importa, pero lo cierto es que tú estarías demasiado concentrado en lo que las demás personas piensen de ti como para estar pensando en esta otra persona. El problema con resistir. Cuando estás sintiendo miedo e incomodidad, pues es natural querer eliminar estas emociones de cualquier manera, a cualquier costo. Lamentablemente el usar esta técnica es similar a echarle gasolina a una fogata.
Batallar, resistir y atacar la ansiedad solo hace que esta ansiedad se fortalezca. Lo que crees que va a eliminar tu ansiedad solo la está empeorando. No debes combatir una emoción negativa con otra emoción negativa. Solo agravas la situación y terminas sintiéndote peor. Lo que debes aprender a hacer es no responder a la ansiedad. No entres en pánico. Llevas las cosas con calma. Tómate tu tiempo. Respira profundamente, inhala con tu nariz por 4 segundos y exhala por tu boca por 6. Que sea tu abdomen y no tu pecho el que se expande con cada respiro. Relaja tus músculos uno por uno. Visualiza el éxito. Al no pelear contra la ansiedad, ella te ignorará. No le estás dando el poder que ella necesita para hacerte sentir mal. Hábito 3. Relajación muscular. Relajarte a ti mismo físicamente es otro de los hábitos más importantes que debes aprender para reducir la ansiedad en el momento. Este tipo de relajación te hará sentir calma y te sentirás tranquilo en cualquiera que sea la situación. La idea es eliminar la tensión de tu cuerpo y por ende reducir la intensidad de la ansiedad que puedas sentir, esto porque al relajar tu cuerpo le estás indicando a tu cerebro que no hay nada que temer. No hay necesidad alguna de sentir ansiedad. Por último, el estar con tu cuerpo relajado te permitirá moverte de manera totalmente natural y a la hora de hablar no tendrás problema alguno, tu voz saldrá fluida, será fuerte y además proyectará confianza. Pasos para relajar el cuerpo. En la comodidad de tu casa, sigue los siguientes pasos. Siéntate o acuéstate cómodamente. Haz un recorrido por tus grupos musculares. Uno a la vez. Si estás sentado, recorre empezando por la cabeza y hacia los pies. Si estás acostado, de pies a cabeza. Para cada grupo muscular primero debes tensarlo, ténsalo por 2 segundos y luego suéltalos sin esfuerzo alguno, relájalos. Después de tensarlos y soltarlos debes sentir un relajamiento significativo en esa parte de tu cuerpo. Inhala por tu nariz cuando tenses un músculo, exhala y bota el aire por la boca cuando lo relajas. La secuencia que me gusta seguir es la siguiente: frente, cara, cuello, hombros, brazos, manos, espalda, nalgas, abdomen, muslos, pantorrillas, pies y dedos de los pies. Haz esto por 5 minutos. El siguiente paso es relajar tu mente, de esta manera tus músculos se relajarán también. El ejercicio consiste en recrear en tu mente una imagen de pasado que te relaje y traiga bonitos recuerdos. Por ejemplo, un viaje a la playa, imagina el sonido de las olas del mar, la calidez de la arena, lo relajado que estabas, el sol brillando en el paisaje. Trata de recordar cuánto detalle puedas de este recuerdo. Entre más recuerdes y más vivaz sea el pensamiento, entonces más relajado estarás. Relajación en tu vida cotidiana. Relajarse en la comodidad de la casa evidentemente es más sencillo que cuando estás en una situación que te pueda provocar ansiedad social. Entonces, ¿cómo incorporar estas técnicas cuando estás fuera de la comodidad de tu casa? Lo primero que debes recordar es la respiración profunda. Este debe ser un hábito para el resto de tu vida. Respira profunda y pausadamente cuando te sientas ansioso. Luego trata de recordar ese sentimiento de relajación que has conseguido cuando te relajas en tu casa. Trata de recrear ese sentimiento de confianza y de relajación que sientes cuando haces una actividad que dominas fácilmente. Además, relaja tus músculos y asegúrate a ti mismo de que te sientes relajado. Al principio es posible notar que tus músculos se tensan fácilmente y que debes ir relajándolos uno por uno, pero con el paso del tiempo te encontrarás más y más relajado. Con la práctica este hábito llegará naturalmente sin necesidad de estarlo recordando. Consejos para desarrollar un estilo de vida más relajado. Adopta una postura relajada. ¿Acaso estás sentándote en el borde de la silla? ¿O duermes hecho un nudo? ¿Pasas toqueteando cosas incesantemente? ¿Mueves tus piernas constantemente? La tensión gasta energía, permite descansar a tu cuerpo apenas tengas el chance. No apures las cosas innecesariamente.
Este es un hábito exhaustivo que te desgasta rápidamente. La mayoría de las personas consiguen hacer bien las cosas cuando se toman el tiempo y las hacen con calma. Además, esto te permite mantenerte activo por más tiempo y con menos desgaste. Realiza actividades que te relajen. No importa si requieren mucho esfuerzo físico como salir a bailar, podar el jardín o salir a correr, o si son tranquilas como ir al cine o salir por un café. Es el hecho de que te ayudan a relajarte lo que cuenta. Busca cosas que te diviertan y que te den placer. Entre más estés disfrutando de tu día con actividades que de verdad te gustan, más relajado vas a sentirte en días venideros. Date el espacio que mereces. Toma pequeños recreos como por ejemplo media hora para leer un libro o ver televisión, al igual que recreos extensos como una vacación o un día en la playa. Esta vitalidad es buena para tu salud mental. Bajando la ansiedad para hablar en público. Aunque no nos guste para nada, lo cierto es que saber hablar en público es una habilidad necesaria que nos puede ayudar muchísimo en varias facetas de nuestra vida. Ya sea en la universidad, en el trabajo o hasta en un brindis de un evento especial, dominar el hablar en público te puede deparar grandes beneficios. Para conseguir vencer la ansiedad y el miedo a hablar en público vas a tener que exponerte a ello y hacerlo repetidamente. Aun cuando sientas miedo. Yo sé que suena difícil, pero esta es la manera más efectiva. Como anteriormente vimos, el exponernos a las situaciones que nos provocan miedo y hacer las cosas aún con este miedo presente es la mejor manera para ir bajando la ansiedad. Con cada oportunidad de hablar en público vas a ir perdiendo el miedo y agarrando más y más confianza. Esto porque después de cada presentación tu cerebro aprenderá y verá por él mismo que no hay nada que temer. Con el paso del tiempo y con experiencia se adaptará a no producir ansiedad en este tipo de presentaciones. Y es que la confianza que tienen los expertos que hablan en público con facilidad viene de haber realizado muchísimas presentaciones y a la vez darse cuenta que ninguna de estas presentaciones tiene consecuencias nefastas. Esto les permite expresarse libremente y evitar la ansiedad que sienten la mayoría de las personas. Piensa en esto, ¿por qué es que le temes a hablar en público? Esto se debe a que piensas que hay una gran posibilidad de quedar mal frente a los demás y de que piensen mal de ti. Además, crees que las consecuencias de quedar mal parado pueden ser nefastas para tu persona. Una gran tragedia. Pero esto es totalmente falso. La solución está en probarte a ti mismo a través de la experiencia en carne propia de que no hay absolutamente nada que temer y de que eres capaz de hacerlo, a pesar del miedo que puedas sentir. Además, recuerda que las personas olvidan todo después de unas pocas horas y que en el momento de tu discurso de seguro están más enfocados en sí mismos y en sus propios problemas. En el momento de la presentación recuerda respirar profundamente para así poder relajarte. Tu mente y tu cuerpo están íntimamente conectados. Por ende, si relajas tu cuerpo por medio de la respiración, entonces tu mente también se relajará y tu discurso saldrá de manera óptima. Recuerda que respirar propiamente también ayuda a la buena y fuerte proyección de tu voz. Es importante que a la hora de presentar mantengas tu atención en el presente. No pienses en algo que pasó hace un par minutos o algo que pasó ayer, debes poner toda tu concentración en ese preciso momento, en el presente. Si te llegas a equivocar, entonces no pienses en ello, solo sigue adelante y pretende que no pasó nada. Tampoco debes estar pensando en el futuro inmediato de tu presentación, pues esto te desconcentrará y el mensaje de tu presentación se puede ver afectado. Por último, nunca olvides el verdadero objetivo de tu presentación. Tu objetivo no es aparentar ser una persona inteligente o perfecta. No. Tu verdadero objetivo en cualquier tipo de foro público debe ser transmitir claramente tu mensaje. Enseñarle algo a la gente presente, entretenerlas y hacer que se interesen en lo que tienes que decir. El éxito está en saber que le aportaste algo a estas personas. Si tu presentación ha ofrecido valor, entonces habrás logrado el éxito. ¿Cómo hacer nuevas amistades? Contar con buenas amistades es una parte importantísima de la vida,
sin embargo muchas personas tienen dificultad en hacer o mantener amigos. Eventos de la vida como mudarse a un barrio nuevo, empezar un nuevo trabajo o simplemente no contar con las habilidades social necesarias son factores que nos pueden aislar del círculo social y esto nos hace sentir mal. A continuación varios consejos para que puedas integrarte a un círculo social o simplemente mejorar las amistades que ya tienes. Preparándote para una amistad puedes querer hacer una nueva amistad, pero ¿qué tipo de amigos quieres? Factores a considerar. Actitudes hacia los demás. Es posible poner en jaque futuras amistades si demandamos que estas personas compartan nuestras actitudes, creencias y comportamientos. Si aceptas que las demás personas tienen derecho a ser diferentes, entonces abres la posibilidad de tener amistades que le aportan una fresca perspectiva a tu vida. El trato con las demás personas. Piensa en la manera en que te gusta que te traten y ofrece este mismo trato a las personas en tu vida. Esta bondad solo atraerá cosas y personas buenas a tu vida. No esperes resultados instantáneos, las buenas amistades no se hacen de un día para otro. Compartir tus grandes secretos en una noche no necesariamente te va a deparar una amistad cercana. Esto hasta podría espantar a la otra persona. Lleva las cosas con calma y deja que la relación vaya agarrando fuerza antes de compartir cosas íntimas acerca de ti mismo. Contén la urgencia de criticar. El estar quejándose constantemente de los fracasos y de las debilidades de otras personas pueden asustar a la persona con quien estás compartiendo. Además pueden pensar que también los criticas a ellos cuando estás con otras personas. No seas chismoso. Futuras amistades no van a confiar en ti si generalmente andas chismeando sobre la vida de las demás personas. No comprometas tu integridad. Cada uno de nosotros tiene valores y estándares morales. Nunca comprometas tu integridad con tal de querer calzar con un grupo de personas. Maneras y estrategias para hacer nuevos amigos. Muchas personas logran hacer amistades en el lugar de trabajo. Ábrete a la posibilidad de participar en ocasiones sociales tales como salir a almorzar en grupo los viernes o celebrar el cumpleaños de un colega después del trabajo. Persigue tus intereses. Si te interesa la danza o hacer deporte, entonces matricúlate en un curso o únete a un grupo. Socializar con estas personas será más fácil pues ya tienen tema de conversación y ambos comparten intereses. Si no trabajas y no tienes hobbies en particular, entonces puedes considerar unirte a un grupo de voluntarios para ayudar a la comunidad o unirte a una caridad con fines benéficos. Nunca rechaces invitaciones a fiestas. Si bien es cierto puedes sentirte un poco ansioso o sin confianza, estas son excelentes actividades para despejar tu mente y conocer nuevos amigos que puedan compartir tus mismos intereses. Debes aprender a escuchar a las demás personas en vez de enfocarte en tus propios problemas. Demuestra interés y trata de aportar a la conversación. Busca y conversa con personas que estén experimentando dificultades a nivel de interacción social. La ayuda entre ambos será mutua. Cuando conozcas a alguien nuevo, pregúntale sobre su vida y sobre lo que le gusta hacer. Es una buena manera de comenzar la conversación. Manteniendo las amistades. Aprecia a tus amigos, nunca des por un hecho tus amistades. Saca tiempo para agradecer a tus amigos por la bonita amistad y compañía que te ofrecen. Puedes invitarlos a cenar o a tu finca con el único motivo de querer pasarla bien. Ofrece tiempo y atención. Las amistades hay que saber cultivarlas y mantenerlas. Si constantemente estás muy ocupado y no dedicas tiempo a tus amigos, entonces eventualmente ellos no tendrán tiempo para ti. Asegúrate de que tus buenas amistades sean una prioridad en tu vida. Muéstrales tu interés y sé de gran apoyo cuando te puedan necesitar. Sé compasivo. Todas las personas cometemos errores. A veces un buen amigo puede hacer algo que no te guste mucho. Antes de juzgarlo, ponte en sus zapatos y habla con él. Dale el perdón que a ti también te gustaría que te dieran. No abuses su confianza. Por ejemplo, si un amigo te cuenta un secreto, entonces manténlo confidencialmente. A veces creemos que podemos hacer más amistades si contamos las cosas de los demás, pero esto es un gran error.
Esto tan solo nos da una mala fama. Aprende a escuchar y a no caer en el chismeo innecesario. No te pongas celoso. Si un amigo cercano a ti está desarrollando nuevas amistades, entonces no hay razón para ponerse celoso. La amistad con los amigos es ilimitada y no se acaba. Solo porque un amigo tuyo tiene otras amistades no quiere decir que ya no quiera seguir siendo amigo tuyo. Preguntas frecuentes acerca de la ansiedad social y sus respuestas. ¿Por qué siento mayor ansiedad cuando hablo con ciertas personas? Esto se da porque tu ansiedad es producto del miedo al rechazo de parte de personas con un valor social más alto que el tuyo. Todos interactuamos con personas de manera diferente basado en el valor social que veamos en ellas. Si le pones mucha importancia o valor a una persona, entonces cuando estés en su presencia vas a actuar de manera inhibida y ansiosa, muy al contrario de la manera natural y desinhibida en que actúas con personas de menor valor social o que no te importan mucho. Entonces sientes mayor ansiedad cuando hablas con alguien a quien consideras superior. Superior socialmente al resto o superior a vos, no importa. Percibes que su valor es más alto que el tuyo, por ende te intimidas y tu comportamiento se limita. Por otro lado, cuando hablas con una persona que consideras está a tu nivel o más bajo, entonces naturalmente actúas con mayor confianza y sientes libertad total para expresarte. Esto nos dice que la manera de resolver este problema está en incrementar tus habilidades sociales para mejorar tu percepción de ti mismo. En pocas palabras, mejorar tu autoestima. Lo cierto es que no hay personas superiores ni inferiores. La razón por la cual ves más valor en ciertas personas es porque tienes en tu mente ciertas reglas que determinan el valor que ves en cada individuo. Darles más valor a otras personas puede resultar del simple hecho de que ellas te intimiden y te hagan sentir inferior, o el hecho de que tienen más amigos que tú. Lo cierto es que todo está en tu mente y debes empezar a cambiar esto ya mismo. Ahora, con el tema de la autoestima. Si tienes una baja autoestima es porque no te consideras lo suficientemente valioso en los ojos de las demás personas. Caes en el error de leer mentes, que ya vimos previamente, y te juzgas a ti mismo por lo que asumes que piensa la demás gente. No olvides que estos sentimientos y pensamientos de inferioridad son totalmente falsos e irracionales. La clave está en juzgarte a ti mismo por tus propios estándares en vez de los estándares de las demás personas. Vive y trata de conquistar tus propios estándares para así pensar altamente de ti mismo. ¿Qué debo hacer cuando me siento ansioso de un momento para otro? A veces los síntomas de la ansiedad pueden aparecer de la nada en los momentos en que menos los esperas. Las personas describen esta experiencia como una ansiedad sorpresa e inesperada, sin saber exactamente qué la causó. Posteriormente, cuando la situación se evalúa cuidadosamente, usualmente resulta que hay una conexión entre algo que estaba pasando y los síntomas de la ansiedad, pero esta conexión fue difícil de encontrar o de entender en ese preciso momento. Puede ser que la conexión se dio como significado de una respuesta subconsciente a la situación, por ejemplo pensar estas personas me están rechazando, en vez de algo específico que te pasó. O puede ser que una imagen que observaste te refrescó el significado de una situación que te pone incómodo, por ejemplo una imagen de una persona siendo humillada o burlada. O por último puede ser causa de una similitud de esta situación con un evento en tu pasado el cual te desagrada. Elementos en la situación como el sonido de la voz de una persona, el color de una prenda de ropa o el olor de alguna comida pueden desencadenar malos recuerdos y propiciar un pequeño episodio de ansiedad. Si algo de esto llega a pasarte, haz lo siguiente: primero piensa sobre lo que esta situación significa o significó para ti. Esto te puede dar varias pistas para encontrar la conexión entre ambas situaciones, la pasada y la presente. Si no encuentras conexión alguna, entonces no saltes a la conclusión de que te estás volviendo loco y perdiendo control de tus sentimientos. No. Trata de aceptar que a menudo no somos capaces de identificar y reconocer todas las posibles conexiones y enlaces que puedan haber entre diversas situaciones de nuestra vida que nos hayan causado ansiedad.
Recuerda usar los hábitos infalibles para suprimir la ansiedad en el momento. ¿Qué puedo hacer cuando otros síntomas de la ansiedad social se hacen presente? Es muy difícil predecir el momento en que otros síntomas de la ansiedad social puedan aparecer, trabarse al hablar o sonrojarse frecuentemente, pero si se llegan a presentar, sigue el siguiente consejo para salir bien librado de la situación. La clave para lidiar con esta dificultad está en pensar en términos del significado cuando estas cosas pasan. Si crees que este síntoma significa algo malo de ti, como por ejemplo de que eres una persona extraña o un inútil con quien nadie quiere relacionarse, entonces estás sufriendo de los efectos de tu exagerado y personal punto de vista. Pero si consideras que este síntoma no tiene importancia, y es que de verdad no la tiene, entonces no se la des, y que tan solo es un pequeño tropiezo del cual fácilmente te puedes recuperar, entonces te sentirás muchísimo mejor y más apto para lidiar con la situación presentada. El significado de los síntomas y no el hecho de que se hicieron presentes debe ser tu enfoque por cambiar. Los métodos que más te ayudan para lograr esto son los de cambiar el patrón mental de tus pensamientos y el de incrementar la confianza personal. ¿Cuál es una buena estrategia para eliminar recuerdos dolorosos del pasado que a veces se hacen presente en mi cabeza? Algunas personas sufren con recuerdos de hechos dolorosos del pasado, pues estos siguen volviendo a la memoria y causan malestar. Pueden ser distintas memorias o sueños de eventos particulares los que recurren, trayendo consigo esa ansiedad que sintieron en el pasado. Olvidar estas memorias no es fácil, pero a continuación te presento sugerencias que serán de gran ayuda. Investigadores han descubierto que si las personas pueden comunicarse y desahogarse sobre estos eventos y los sentimientos que sintieron en aquella situación, entonces pueden sentirse mucho mejor y aliviar la ansiedad que provoca estos recuerdos. No importa si estos eventos pasaron hace muchos años y no importa la manera de comunicarlo, no importa si lo escribes, lo hablas a una grabadora o si lo cuentas directamente a otra persona. El hecho de poder expresarse a sí mismo y hablar abiertamente del tema ayuda a aliviar este tipo de incomodidad. Otra estrategia que ayuda bastante está en pensar en el significado de este mal recuerdo y desarrollar una nueva imagen en la mente que transforme su significado y elimine su dolor. La idea es construir una nueva imagen, aunque no sea realista, en la cual se satisfagan las necesidades que sufriste en ese particular episodio de tu pasado. Así que el significado de la nueva imagen mental sea que te sientes aliviado, confortado, aceptado o ayudado de alguna manera, y el simbolismo de la imagen representa esta transformación de significado. Pasó de ser algo negativo a ser un sentimiento que te hace sentir bien. Piensa en la situación del pasado y piensa exactamente en lo que necesitabas ese día o todavía necesitas para aliviarte de la incomodidad que sientes y poder darle a tu mente la libertad de pensar en cómo hubiera resultado la situación si hubieras tenido esta ayuda disponible. Entonces, cuando el mal recuerdo se haga presente, podrás sustituirlo con la nueva imagen en tu mente. Frecuentemente hago postmortems de cada situación social reciente. ¿Es esto bueno? ¿Cómo eliminarlos? Estos postmortems, cuando te evalúas a ti mismo después de una experiencia social, solo empeoran las cosas. El postmortem es una manera de pensar que saca a relucir todos los pensamientos parciales negativos, actitudes y creencias y los usa para interpretar el lado negativo de lo que realmente ocurrió. Entre más dure un postmortem, peor te vas a sentir. Pueden parecer convincentes, pero lo cierto es que en su mayoría son producto de tu imaginación y no se apegan a la realidad. No dejan nada útil. A pesar de lo que puedan pensar algunas personas, el repasar en tu mente las cosas que pasaron, lo que dijiste, la manera en que otras personas te vieron, la manera en que te viste y sentiste no te deja conclusiones útiles para poder mejorar las cosas en el futuro. Además de que no te deja pistas valiosas sobre cómo sobreponerte al problema. Después de una situación social, lo mejor es cerrar el postmortem apenas aparezca y distraerte a ti mismo haciendo cosas productivas que de verdad te puedan ayudar a mejorar. La ansiedad social ha perjudicado mis habilidades sociales. ¿Qué consejos puedo seguir para mejorarlas?
A continuación, varios consejos milenarios e infalibles para conseguir mejorar y afinar nuestras habilidades sociales. Aprende a escuchar. Entre menos hablas, más escuchas. Esta es una de las habilidades sociales más subestimadas. Generalmente las personas están centradas en sí mismas y por culpa de esto la mayoría de las personas están acostumbradas a hablar de sí mismas o a esperar a que una persona termine de hablar para poder hablar nuevamente. Y es que a mí me ha pasado muchas veces, a todos nos pasa. Entonces, ¿cómo lo podemos superar? Una buena manera para aprender a escuchar está en olvidarnos de nosotros mismos. Durante una conversación trata de concentrar tu atención hacia afuera, no en ti mismo. Al enfocarte externamente y escuchar lo que las demás personas están diciendo, entonces te será mucho más fácil el encontrar nuevos hilos de conversación. Al hacer preguntas abiertas que requieran respuestas elaboradas, entonces podrás explorar diferentes rutas para mejores y más íntimas conversaciones. Interésate realmente en la otra persona. Puedes hacer más amigos en un mes si te interesas en otras personas de los que puedes hacer en 2 años intentando que las demás personas se interesen en ti. Para hacer amigos debes ser tú uno primero. Si te interesas más en las demás personas, entonces naturalmente te convertirás en un mejor escuchador, ya que de verdad estás interesado en lo que tenga que decir esta persona. Además podrás conocer mejor a esta persona y tu criterio inicial que tenías de esta persona puede cambiar positivamente. Cuando te interesas en otra persona y de verdad la escuchas, entonces la relación se mejora drásticamente, además de que abres la puerta para más amistades, pues te has convertido en una persona de confianza con quien de verdad vale la pena tener una amistad. Y las personas que te rodean lo saben. Cuando alguien te critique, no sufras innecesariamente. Si sientes que la crítica es honesta y relevante, entonces explora la manera en que puedes mejorarte a ti mismo, pero también recuerda que muy a menudo las críticas reflejan más las inseguridades de la persona que las dice. Tal vez esta persona esté teniendo un mal día, o está celosa de vos o de alguien más. Hay que tratar de ponerse en sus zapatos. Lo que sí es un verdadero problema es cuando dejas de actuar por miedo a lo que vayan a decir o pensar las demás personas. Entonces, si le puedes sacar algo positivo a la crítica, hazlo. Si no, entonces olvídala, pues no es de ningún aporte para tu vida y tan solo refleja la inseguridad de la persona que te la hizo. Sé discreto con tus éxitos. Una persona realmente exitosa no tiene la necesidad de contarle a todo el mundo acerca de lo grandioso que es. Cuando obtengas logros importantes, entonces compártelos con las personas que de verdad se preocupan por ti. Lo bueno es que estos logros personales te darán muchísima confianza que al proyectarla hará que las demás personas se acerquen a ti sin la necesidad de andar venteando tus éxitos a todo el mundo. Trata a las demás personas como te gustaría que te traten a ti. Reírse y odiar a las personas es fácil, tratarlas con gentileza y cariño requiere agallas y un buen corazón. Y es que la ley de la reciprocidad es muy verdadera en las relaciones humanas. La manera en que trates a una persona es la manera en que vas a ser tratado. Tal vez no hoy ni mañana, pero con el paso del tiempo estas actitudes terminan emparejándose. Mantén una actitud positiva. Al adoptar este tipo de actitud estás escogiendo el mantenerte positivo a pesar de las circunstancias externas. Es difícil hacerlo todos los días, pero el estar positivo es un hábito, tal como lo son hacer ejercicio o comer mejor. Al principio es difícil y el progreso es lento. Pero cuando tu mente se acostumbra a este nuevo comportamiento, entonces con el paso de los días se vuelve casi que automático. Tu mente empieza a interpretar la realidad de una manera diferente que te beneficia mucho más. En vez de ver problemas por todo lado, ella empezará a reconocer oportunidades en todas las situaciones. Aun cuando estés enfrentando duros retos, podrás sentirte agradecido y feliz con la vida. Usa el silencio. Hay varias buenas razones para aprender a usar el silencio. Te ayudará a mejorar tus habilidades de escucha. Además te ahorra decir cosas que luego puedas lamentar.
Por supuesto que quedarse callado en las situaciones que necesitan un cambio no es bueno. No. En esas situaciones sí debes hablar y tomar acción. Sin embargo, una gran cantidad de cosas negativas se pueden evitar al aprender a hablar solo cuando realmente es necesario. Usa más que palabras para comunicarte. Las palabras que usas son tan solo una pequeña parte de la comunicación que transmites. La manera en que usas tu tono de voz y tu lenguaje corporal dicen muchísimo más que las palabras. Es importante que aprendas a imprimirle emociones a tus palabras, al igual que mantener una actitud positiva, lo cual que se reflejará en tu lenguaje corporal. Corregir manualmente tu lenguaje corporal ayuda mucho. Por ejemplo, cuando estés escuchando a una persona hablar, entonces puedes acercarte y mantener contacto visual para reafirmar el hecho de que la estás escuchando. Si mantienes tu lenguaje corporal interesado, entonces serás capaz de mantener la concentración y el interés por más tiempo. Si tu cuerpo muestra interés, entonces tu mente también mostrará interés y se podrá concentrar mejor. Recomendaciones finales. Una vez que empieces a poner en práctica lo que has aprendido en esta guía, te darás cuenta de una situación particular que te va a ocurrir. Cuando conozcas personas nuevas te sentirás con una confianza grande y renovada. Sin embargo, cuando estés en compañía de viejos amigos y de tus familiares, actuarás con tu comportamiento antiguo. No te asustes, esto nos pasa a todos cuando estamos venciendo la timidez y la ansiedad social, y es algo totalmente temporal. Lo que sucede es que nuestro cerebro mantiene ciertas huellas de la manera en que nos comportamos. Esto quiere decir que el cerebro se acuerda de la manera en que tú actuaste con determinadas personas en el pasado y te trata de empujar para que sigas actuando de esa manera cuando estás en su presencia. Sin embargo, como el cerebro tiene una gran capacidad de adaptación, entre más sigas actuando confiada y socialmente alrededor de todas las personas, entonces más fácil se adaptará a este nuevo comportamiento y lo aceptará como normal, dejando de lado y olvidando tu antigua manera de ser. Otra cosa que puedes llegar a notar es que cuando empieces a actuar confiadamente, tu familia y tus viejas amistades pueden llegar a probar tu nueva confianza, como si quisieran ver si es algo temporal o si de verdad has cambiado positivamente. Puede que señalen tu nuevo comportamiento para ver si te afecta la atención que te estén dando. También cuando te vean más independiente y social, puede que te quieran dar órdenes como para sentir que todavía pueden ejercer cierto control sobre ti. La clave para pasar estas pruebitas está en mantener la calma, así de fácil. Mantente calmado y relajado para no desatar ninguna ansiedad. La otra clave es no hacerles caso y seguirlos el jueguito. Si te dicen algo sobre tu nueva imagen o sobre tus nuevas amistades, entonces simplemente dales la razón. No trates de defenderte ni de justificarte. Si ellos ven que estos comentarios no te afectan, entonces van a dejarte en paz. Epílogo. Felicidades. Has llegado al final de la guía Confianza Social. Ahora cuentas con excelentes herramientas para así darle un giro a tu vida social y empezar a disfrutar la buena vida. Todo queda en tus manos. Pon de tu parte, haz un esfuerzo e implementa lo que aquí has aprendido y te garantizo que en poco tiempo estarás viviendo libre de ansiedad social, de timidez y con una alegría inmensa para salir a disfrutar del diario vivir. Con paciencia y disciplina vas a lograr tu meta, te lo prometo. Si tienes una historia de éxito que te gustaría compartir conmigo, no dudes en enviarme un correo a r.grimaldi.cr@gmail.com. No hay nada más satisfactorio para mí que saber que estoy ayudando a otras personas a vencer la timidez y la ansiedad social. Me encantaría escuchar tus resultados y progreso personal. Muchos éxitos, Robert Grimaldi.